La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebró su 75 aniversario en Santander con un innovador programa cultural que integró 6 ciclos nuevos y más de un centenar de actividades, a las que asistieron 75.000 espectadores. Derechos humanos, entrevistas en la Magdalena, ciclo de conferencias, La Alternativa, muestra de cultura urbana y noches de teatro fueron los nuevos ciclos que se desarrollaron no solo por los escenarios habituales de la UIMP, sino también por nuevos espacios ubicados en la ciudad, dentro de una programación que desde la calidad y la variedad temática trató de llegar a todo tipo de públicos. Las actividades culturales dirigidas por la vicerrectora de Extensión Universitaria, Virginia Maqueira, llegaron al Paraninfo de la Magdalena con 3 maestros de la literatura, Mario Vargas Llosa, Javier Marías y Arturo Pérez Reverte, quienes participaron en un foro abierto como colofón a la segunda edición de la Cita Internacional de la Literatura Iberoamericana celebrada en Santillana del Mar. La escritora Clara Sánchez fue la encargada de abrir el consagrado ciclo Martes Literarios en la primera semana de actividad cultural. También se inauguró el ciclo Límites de la Ficción, Cine Español entre 2 siglos, o el ciclo Derechos Humanos, 60 aniversario de la Declaración Universal, que contó con la presencia del catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Sabater, la catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Educación a Distancia, Amelia Valcárcel, y el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Alfonso Ruiz Miguel. La cantante catalana Carmen París presentó su nuevo disco Incubando dentro de las actividades escénicas de la UIMP, mientras que la poeta Clara Janés acudió junto con la editora Isabel Rodríguez al ya clásico ciclo Veladas Poéticas. Finalmente, el ciclo En la Onda reunió en Santander a los presentadores de los programas Radio Gaceta de los Deportes, En la Onda, El Ojo Crítico, Asuntos Propios y España Directo de Radio Nacional de España, que se emitieron en directo desde el Palacio de la Magdalena. Y ahora estamos en ese Palacio Real, el Palacio de la Magdalena, que de Palacio Real pasó a ser sede universitaria, sede de los cursos de verano de la UIMP. La segunda semana de actividad cultural rindió homenaje al director y guionista francés Bertrand Tavernier, con la proyección de algunas de sus películas en la Filmoteca de Cantabria, de forma paralela al curso magistral que dirigió en la UIMP. Las actividades escénicas estuvieron protagonizadas por la compañía teatral La Zaranda, que puso en escena la obra Los que ríen los últimos, y la banda de pop Vetusta Morla, que interpretó los temas de su primer álbum Un día en el mundo. El director de Historia de la UIMP, Antonio Lago Carballo, presentó el libro La Universidad Internacional de Verano de Santander en 6 testimonios personales 1932-1936, y la periodista María Teresa Campos entrevistó al cantante Joaquín Sabina dentro del ciclo Entrevistas en la Magdalena. Por su parte, Gemma Nierga realizó su programa La Ventana de la cadena SER en directo desde el Palacio de la Magdalena en el marco del ciclo En la Onda. El escritor argentino César Aira visitó la UIMP en su tercera semana de actividad cultural para participar en los martes literarios, mientras que el editor Abelardo Linares y el poeta Carmelo Iribarren protagonizaron una nueva sesión de las Veladas Poéticas, donde el autor vasco afirmó que en la literatura se siente como un exiliado en el País Vasco. El pianista Carla Santos puso en escena su nueva obra, Tengo que ser castigado por no haber estimado nunca a nadie, dentro de las actividades escénicas, y el quinteto Clara Vic interpretó obras de Jackie Bert y Samuel Barber en los lunes clásicos. Además, el cantante Diego El Cigala recibió el premio La Barraca 2007 a las actividades escénicas concedido por la UIMP en reconocimiento a su trayectoria profesional. Posteriormente, protagonizó el concierto de celebración del 75 aniversario de la institución académica, que se celebró en el Paraninfo de la Magdalena. Todo ello en una semana en la que el mecenas cántabro Eulalio Ferrer presentó el libro Háblame en español. La inauguración de la exposición homenaje a Ernest Lluch, El esfuerzo por construir un país, organizada por la Generalitat de Cataluña en colaboración con la UIMP y la Fundación Ernest Lluch, protagonizó la cuarta semana de actividad cultural en la que también abrió sus puertas en el Palacete del Embarcadero la muestra Goya, su visión de la guerra, que reunió 100 grabados realizados por el artista entre los años 1808 y 1814.
Julia Otero realizó el programa Julia en la Onda en directo desde el hall del Palacio de la Magdalena, en la misma semana en la que el público pudo disfrutar con el teatro de Peter Brook o la proyección de los documentales Aerosol y Style Wars. La banda de pop madrileña Jet Lag presentó su último disco Forever en el Paraninfo de las Llamas, mientras que Cuarteto para flauta, violín y viola y violonchelo en sol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart sonó en los lunes clásicos. Por su parte, la escritora Nuria Amat acudió a los martes literarios y el rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero, inauguró el ciclo de conferencias Historia de la Universidad Internacional de Verano de Santander 1932-1936. Durante la quinta semana de actividad cultural de la UIM, tuvo lugar un concurso nacional de breakdance y un concierto de hip hop en la plaza del Ayuntamiento de Santander, dentro de la muestra de cultura urbana. Además, el escritor Eduardo Mendicuti intervino en los martes literarios, donde afirmó que a través de sus obras reivindica la dimensión literaria del lenguaje popular, en especial el de su Andalucía natal. El catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia Española, José Manuel Sánchez Ron, impartió una conferencia sobre el rector Blas Cabrera, mientras que el director del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional de la Fundación Carolina, Ignacio Soleto, y la coordinadora de Relaciones Institucionales de Intermón Oxfam, Irene Villeiro, analizaron los derechos humanos en las políticas de ayuda y cooperación. Por su parte, el fotógrafo cántabro Pablo Hojas definió su obra La velocidad de la pausa como un diálogo compuesto por imagen, texto y signos. La intervención de Hojas, formada por 4 transparencias verticales en color que componían las siglas de la universidad a través del lenguaje de signos, permaneció expuesta en la entrada del Palacio de la Magdalena. La primera en la frente. ¡Ja! Esto es anarquismo chocadelia. La banda Chocadelia Internacional inauguró en la sexta semana de actividad cultural el segundo Festival de Música Negra de la UIM en la Sala BNS Santander, y el músico portugués Helder Moutinho acercó la magia del fado a Santander con una actuación en la Sala Casic dentro de las actividades escénicas. La vicerrectora de Ordenación Académica de la UIM, Maricruz Díaz, inauguró en Castro Urdiales la exposición Vísteme, de la alta costura al arte, y el director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión, Ignacio Ellacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan José Tamayo, participó en el ciclo de Derechos Humanos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por su parte, el cineasta y escritor David Trueba atribuyó en Santander, en el ciclo Martes Literarios, la escasa presencia del cine español en los festivales internacionales a una falta de financiación y no de imaginación. Por último, el conflicto árabe-israelí llegó a la UIMP en clave teatral con la obra So Happy Together, representada por la compañía Apata Teatro dentro de la programación del ciclo La Alternativa. En la séptima semana de actividad cultural, el excomisario de Justicia e Interior de la Unión Europea, Antonio Vitorino, planteó algunas dudas sobre la proporcionalidad de la Directiva de Retorno, en el ciclo de Derechos Humanos en el que intervino junto al magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo. La compañía Sileno Teatro interpretó la obra Quijote Clown en el jardín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, en lo que supuso el comienzo de una de las novedades del verano, las noches de teatro. Y soñaban con hermosas princesas a las que juraban amor eterno. Por su parte, el ciclo Cine Español entre 2 siglos reunió en Santander a la cantante Alaska y al escritor Vicente Molina Foix, quienes coincidieron en que el misterio de Almodóvar se debe a su rara capacidad de atraer tanto al público como a los directores con un cine personal y agresivo. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Televisión Española presentaron el documental Santander y la UIM, 75 años de compromiso, un espíritu libre. Además, coincidiendo con su 75 aniversario, la universidad rindió un homenaje a quienes a lo largo de su historia subieron los peldaños del saber del Palacio de la Magdalena para compartir vida, alegría y conocimiento en la doble exposición 75 años de la UIM, las escaleras del saber, una universidad con arte. El poeta Antonio Gamoneda protagonizó la sesión semanal de los martes literarios y el editor Julio Neira, quien intervino en el ciclo Veladas Poéticas, aseguró que la poesía es necesaria para la vida y debería ser una prestación de la seguridad social. El cineasta Manuel Gutiérrez Aragón fue uno de los protagonistas de la 8ª semana de actividad académica de la UIM, al anunciar que está considerando su retirada del cine porque, a su juicio, más vale poner uno el punto final a que te lo pongan.
La dramaturga Sonia Gómez tomó la alternativa en la UIM con su obra Mi madre y yo, en el seno del ciclo en el que artistas consagrados propusieron a jóvenes que quieren hacerse un hueco en el mundo del teatro. Además, la escritora, actriz y directora de cine Emma Cohen anunció en Santander que tiene intención de publicar en otoño de 2008 su nueva novela Proteus ad hoc. Camera 1 and it's sample 4 coming up will be take 1 in the interview with Albert and Bessie. Camera's rolling. Okay, hit it again, please. La UIM presentó en su 9ª semana de actividad cultural el preestreno absoluto del largometraje documental Hollywood contra Franco, dirigido por Oriol Porta. El Palacio de la Magdalena también acogió la presentación del libro Comprender la inmigración, del presidente del Center for Economic Policy Research de Londres, Guillermo de la Dehesa, y la reedición de la obra García Lorca, La Barraca y el Grupo Literario del 27 en Santander, elaborado por el cronista oficial de Santander, Benito Madariaga, y la escritora Celia Balbuena. Además, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, y el jurista y director del equipo de abogados de la acusación contra Augusto Pinochet, Joan Garcés, pronunciaron una conferencia sobre los tribunales de Estado y la jurisdicción universal en la persecución del genocidio, el caso Pinochet, en el ciclo de Derechos Humanos. En la 10ª semana de actividad cultural se clausuró el Festival de Música Negra y el director Javier Rebollo afirmó dentro del ciclo Cine Español entre dos siglos que en España tenemos el mal de la obra maestra y que por esa razón, a su juicio, no hacemos carrera. La música hizo doblete de la mano de la banda Love of Lesbian y la cantadora flamenca Maite Martín. Además, el periodista José Luis Arriaza realizó su programa El Club de las 7 de la cadena SER en directo desde el hall del Palacio de la Magdalena dentro del ciclo En la Onda. Y la mejor de las sintonías, hasta las 8 de la tarde, sean bienvenidos al club. El escritor Juan Mayorga puso fin a los martes literarios en la 11ª semana de actividad cultural, que acogió también el homenaje que la UIM y el Festival Internacional de Santander ofrecieron al director de orquesta cántabro Ataúlfo Argenta en el 50 aniversario de su muerte. Además, las dos instituciones ofrecieron un recital de los alumnos del curso magistral impartido por el bajo Roberto Scanduzzi y el director de escena Gustavo Tambaschio en el Palacio de Festivales. La directora de la Cátedra Jean Monnet de Historia de la Integración Europea de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Folguera, y la presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Marcela Lagarde, pronunciaron las últimas conferencias del ciclo de Derechos Humanos. Música tradicional de Cantabria, fanfarrias, samba y bailarinas clausuraron la programación cultural de la UIM. Las tonadas del interior, las rondas del sur y las canciones marineras compartieron protagonismo junto a la danza en la segunda muestra tradicional de Cantabria, organizada en colaboración con Radio Nacional de España. La Orquesta Internacional de Betez, de Bélgica, una fanfarria integrada por 15 músicos, puso el broche final de las actividades con el gran concierto de despedida del verano, que se celebró en la Plaza Porticada de Santander. En el verano de 2008, la actividad cultural de la UIM salió de sus habituales escenarios en el Palacio de la Magdalena para acercarse a otros espacios en la ciudad en un claro intento por estrechar los lazos existentes entre Santander y la institución académica. En el marco de esta colaboración permanente, el patronato de la UIM aprobó el apoyo a la candidatura de Santander Capital Cultural 2016, a la que contribuirá decisivamente con la celebración de futuras actividades en la ciudad que vio nacer la Universidad Internacional de Verano de Santander hace ahora